Hola, mi nombre es Yusbi y yo les hablaré sobre el sistema político en Yemen. Bueno, desde el 2004, Yemen está dividido en 20 regiones. La forma de Estado de Yemen es unitario y es una república democrática. Sabemos que esto quiere decir que el poder reside en el pueblo y lo ejercen directamente a través de elecciones generales y se practica indirectamente a través de cuerpos legislativos, ejecutivos y judiciales, como aquí en México. El sistema político en la República de Yemen es basado al pluralismo político y de los partidos, ya que se alternan y comparten por medio de elecciones generales. Yemen actualmente tiene un gobierno en transición, por así decirlo, y sus poderes se dividen, igual que aquí en México, el poder ejecutivo, que viene siendo el presidente de la República, es el jefe de Estado, por así decirlo, y es elegido directamente en una elección que involucra a varios candidatos. El presidente debe ganar la mayoría de los votos y cuando ya se eligió, su mandato presidencial dura solamente 7 años a partir de la fecha de su juramento. Y el cargo no puede ser ocupado por una persona más de 2 periodos presidenciales. Esto quiere decir que no puede durar más de 7 años. El actual presidente de Yemen tiene como nombre Rasead al-Alami. Y otro de los poderes es el poder legislativo, el parlamento bicameral. Este consiste en un consejo de 111 escaños, les llaman, y estos son los miembros nombrados por el presidente, una cámara de representantes que son 301 y estos son elegidos directamente por la mayoría de votos. Y por último tenemos el poder judicial. Yemen tiene un tribunal supremo compuesto por el presidente del tribunal, 2 diputados y 50 jueces. Es una corte organizada en divisiones civiles, comerciales, familiares, administrativas, militares, penales, y todo esto es para tener un mejor control de la población, hablándose también de la manera de convivencia que puedan llegar a tener, pero por lo visto no es algo que les funcione, ya que de algún modo surge este estado este estado de crisis en el que se encuentran, crisis humanitaria. La causa del conflicto se remonta a la primavera árabe del 2011, cuando se llevó a cabo un levantamiento que obligó al presidente autoritario del país, Ali Abdullah Saleh, a entregar el poder a su vicepresidente, Abdurrabbu Mansur Hadi. Aunque se espera que la transición política llevara a la estabilidad en Yemen, el presidente Hadi se encontró con varios desafíos, como los ataques de Al-Qaeda y de un movimiento separatista en el sur, la corrupción, la inseguridad alimentaria y la fidelidad de muchos militares a Saleh. La preparación de un importante puerto del Mar de Rojo en Yemen para la peor de las ofensivas. La calma antes de la guerra. El momento Houthi, que protege a la minoría chiita Zaidi de Yemen y participó en varias rebeliones contra Saleh en la década anterior. Aprovechó la debilidad del nuevo presidente para tomar el control de la provincia norteña de Saada y áreas cercanas. Decepcionados por la transición, muchos yemeníes, incluyendo los sunitas, respaldaron a los huitis. Sin embargo, a finales del 2014 y principios del 2015, los insurgentes tomaron a Saana, en la capital, obligando a Hadi a exiliarse. Y lo que pasó después de todo eso es que en 2015 los soldados de la coalición llegaron a la ciudad sureña de Adén y expulsaron a los hutíes y a sus aliados de la gran parte del sur del país. A pesar de que Hadi estableció un gobierno provisional en Edén, el líder sigue en el exilio. Mientras tanto, los hutíes no han logrado escapar de Saana y han mantenido un asedio en la ciudad sureña de Taiz, desde donde lanzan cohetes, artillería a través de la frontera hacia Arabia Saudita. La ONU sostiene que las limitaciones podrían generar la peor crisis alimentaria en la historia del mundo en las últimas décadas, y también ha intentado numerosas veces negociar un acuerdo de paz, pero no ha tenido éxito. Hola, soy Lucero y una vez que mis compañeras hablaron sobre el sistema político
y sobre la causa de guerra en Yemen, yo voy a hablar sobre la situación que están viviendo los yemeníes con respecto a las problemáticas actuales del país, que realmente son muy preocupantes y son muy notables para los yemeníes, porque todos estos problemas traen como consecuencia una gran vulneración a los derechos de cada persona. Encontré en la página de Fondo de Población de las Naciones Unidas un índice actual del 2023 que menciona que 21 millones de personas que requieren algún tipo de asistencia humanitaria y el 80% de la población del país enfrenta serias dificultades para acceder a alimentos, agua potable y a servicios básicos de salud, por lo que todos estos ciudadanos viven en una escasez constante de los servicios básicos, por lo que esto mismo hace que se les vulneren todos sus derechos. Además de que encontré dentro de la información que hay un grupo de personas las cuales tienen más riesgo de que les sean vulnerados estos derechos y además tienen más riesgo de sufrir otras situaciones que vulneren con su vida, que son las mujeres y las niñas, ya que las mujeres y las niñas que están en estas situaciones de crisis corren un mayor riesgo de que sean explotadas sexualmente, de que sufran abusos y que sufran coerciones y hostigamientos, ya que por lo mismo de que hay una gran escasez de todo en el país, se ven obligadas a buscar trabajo, a buscar sustento y hasta buscar artículos personales que son realmente esenciales para las mujeres. Además de que las niñas son muchísimo más vulnerables a que sufran de matrimonio infantil, a la trata de personas y al trabajo infantil. También otra de las problemáticas que viven los ciudadanos de Yemen es que haya un continuo impacto de guerra y las privaciones de todos los servicios básicos han hecho que estos ciudadanos se vean muy afectados, porque la atención de la salud, incluido el apoyo a la salud, es escasa, por lo que hay 7 millones de personas que necesitan tratamiento y apoyo, pero sin embargo no lo tienen por lo mismo de que todo es muy escaso y sufren mucho. Hola, mi nombre es Pamela y me gustaría comenzar a relatarles la historia de Suecia. El primer lugar de residencia conocido como en el sur de Suecia data de unos 10.000 años antes de Cristo. Durante el periodo comprendido entre 8.000 y 6.000 antes de Cristo, comenzaron a llegar tribus que vivían de la caza y de la pesca. La edad de piedra se prolongó en los países escandinavos hasta alrededor del 1800 a.C. La era vikinga en Suecia se prolongó en el siglo IX hasta mediados del siglo XI. Los vikingos suecos se volcaron principalmente en su expansión hacia el este, más que nada, mitad en actos de piratería y mitad en expediciones comerciales. Ahora bien, los diferentes territorios que forman parte del país se unificaron alrededor del año 1000, aunque cada territorio seguía siendo una unidad administrativa independiente que establecía sus propios tribunales y leyes. El desarrollo de la industria favoreció el de un incipiente movimiento obrero, que ya participó en el gobierno a través del Partido Socialdemócrata en 1917. Estos datos ya son un poquito más actuales, como podemos ver, tipo el año de nuestra Constitución. Los socialdemócratas aparecieron asiduamente en el poder desde los años 30. A partir de los 40, los diversos gobiernos llevaron a cabo unas reformas sociales que establecen las bases del estado actual del bienestar.
En 1986, la vida política sueca recibió un duro golpe cuando el primer ministro socialdemócrata Olof Palme fue asesinado en Estocolmo en circunstancias que aún no fueron aclaradas. El pasado más reciente de Suecia está marcado por su incorporación a la Unión Europea en 1995. Esto fue después de un referéndum que se celebró el año anterior y en el que la adhesión se aprobó con el apoyo del 52% de la población. Esto siendo la mayoría. Sin embargo, Suecia decidió no incorporarse al euro desde su implantación en el resto de estados europeos. Finalmente, me gustaría compartirles algunos datos importantes acerca de Suecia, junto con su fecha de surgimiento, más que nada. El primero es el 6 de junio de 1523. Suecia se independiza de la Unión de Kalmar, se establece la monarquía hereditaria. En 1613 se firma la paz de Naret, que pone fin a la guerra de Dinamarca y Suecia. En 1718, Suecia se convierte en una monarquía parlamentaria. En 1920, Suecia se une a la Liga de las Naciones. En 1929, existe un colapso de la Bolsa de Nueva York conocido como el crack del 29. Este repercutió en la economía mundial, siendo que en 1930 produjo una crisis económica que afectó a Suecia. En 1946, Suecia se unió a las Naciones Unidas. En 1995, Suecia se incorporó a la Unión Europea. En 2021, Stefan Löfven-Dimitt y Magdalena Andersson se convierten en la primera mujer en ocupar el largo cargo de primera ministra de Suecia. Y en el año 2022, tras el estallido de la guerra de Rusia en Ucrania, Suecia analiza unirse a la OTAN ante las amenazas rusas. Bueno, para continuar vamos a hablar un poco del tema de población y cultura de Suecia. Suecia es un país escandinavo que está ubicado en el norte de Europa y que es conocido por su historia, sus paisajes y por ser una sociedad bastante próspera. Por la parte de población tenemos que es un país pues relativamente pequeño, si hablamos de términos demográficos, ya que cuenta con una población aproximada de 10 millones de habitantes. Y pues creo que esto no es lo más destacable de este país, sino que destaca por su alta calidad de vida, por ser una sociedad que está bastante bien estructurada y también porque le da un enfoque un poco más centrado a la igualdad y al bienestar social. Otra de las cosas que también destacan demasiado de este país son su tasa de alfabetización, ya que es una de las más altas del mundo, así como la esperanza de vida, que también es pues considerablemente alta. Por la parte de cultura, tenemos que su cultura es una mezcla entre tradiciones antiguas y tradiciones modernas. Algunos de los papeles más importantes de la cultura sueca se lo llevan la naturaleza, el diseño y la igualdad. Vamos a explicar un poco estos puntos, los vamos a desglosar para que entiendan un poquito más o quede un poco más claro. La naturaleza es un papel importante, ya que, como explicamos, Suecia cuenta con pues una amplia variedad de bosques, lagos, montañas, y esto es algo que los suecos valoran demasiado porque de cierta manera tienen una conexión con la naturaleza y la consideran estos lugares como lugares para relajarse o recargar energías. Cabe recalcar que estos lugares son de acceso público y son o están protegidos por la ley en Suecia. Por otro lado tenemos el diseño, que básicamente aquí entra también la arquitectura, que ambos son reconocidos a nivel mundial, ya que pues el minimalismo, la funcionalidad, la simplicidad son características que distinguen demasiado al estilo sueco. Un ejemplo es la empresa de IKEA, que pues básicamente está llevado la estética minimalista a pues diversos hogares del mundo, ya que cuenta con mobiliarios y diseños interiores demasiado accesibles, funcionales y simples. Y por último, pero no menos importante, tenemos la igualdad de género, que este es otro aspecto que destaca demasiado en la cultura sueca, ya que, pues como mencioné anteriormente, le da un enfoque un poco más centrado a la igualdad de los derechos y las oportunidades para hombres y mujeres. Otra de las partes que también destacan demasiado es el cuidado infantil, y también cabe recalcar que Suecia ha hecho pues muchos esfuerzos para cerrar las brechas salariales que existen en el país.
Estos son ejemplos del compromiso que este país, tiene pues con la igualdad, ya que a pesar de tener una población relativamente pequeña, tiene una cultura demasiado rica y diversa. Y pues le da un enfoque a la igualdad, a la naturaleza, al diseño y sobre todo a la calidad de vida de pues su población, que hace que Suecia sea un lugar único en el mundo. Que si exploramos la población y la cultura de Suecia, nos adentramos a un mundo donde pues la historia, la modernidad pues se entrelazan de una manera sumamente armoniosa y crean una sociedad bastante próspera y equitativa. Yo les voy a hablar acerca de su sistema político, algunos datos curiosos y aclaraciones para lograr apreciar el gran impacto y la gran organización que este sistema tiene y lo que básicamente hace que Suecia sea uno de los países mejores desarrollados del mundo. Para partir y darnos una noción clara de lo que es, cabe recalcar que el nombre oficial de Suecia es Reino de Suecia. Automáticamente, cuando nosotros pensamos en un reino, nos remontamos a la Revolución Francesa, a una época o un antecedente que marca que una sola persona tenía el poder sobre todo ese territorio, donde el poder solo se transmitía hacia los descendientes de dicha dinastía. No había una democracia que interviniera para que el poder recayera sobre gente más capaz o para el bien de las personas. Y realmente no está tan alejado, ya que dentro de la forma de gobierno del Reino de Suecia está la monarquía constitucional y la democracia parlamentaria. Si bien Suecia tiene una monarquía que, como lo hemos visto en clases anteriores o en la misma carrera, podemos apreciar que la monarquía es cuando el poder recae sobre una sola persona y este tiene el control ante todo el territorio y ante toda persona, sin ningún medio de control que regule sus actuares. Pero si apreciamos bien el concepto, lograremos ver que es una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el poder recae en una persona, esta persona también tiene que atender a la Constitución, porque Suecia, como México, tiene una Constitución y nada está por encima de esta Constitución. Si bien existe un rey, este rey tiene que atender a lo que diga la Constitución. El rey Carlos XVI, Gustavo de Suecia, no puede un día llegar y decir que va a cambiar todo a su gusto, a como él lo vea a conveniencia. No, porque tiene que atender a una Constitución, por eso está, y nadie está por encima de esa Constitución. Ahora, otra diferencia, como ya hemos visto, que podemos llegar a confundir de cierta manera algunos conceptos como monarquía con la monarquía constitucional. También tiene una democracia parlamentaria. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablábamos de una monarquía, ya lo comentábamos, que en la Revolución Francesa la monarquía recaía en uno solo y hacía lo que le daba la gana. Y tenía un parlamento. Básicamente él podía recurrir a ese parlamento, pero solamente para dar ciertas consultas. En este caso, la democracia parlamentaria significa que este parlamento puede llevar votos a cabo para decidir, para llevar a cabo ciertas decisiones importantes para el país de Suecia. De hecho, Suecia tiene uno de los sistemas democráticos mejor hechos en todo el mundo, y eso habla acerca de por qué es que Suecia es tan avanzado como lo es. Y bueno, por último, todo lo que acabamos de mencionar, tanto la monarquía constitucional como la democracia parlamentaria, atiende a un principio muy importante de la Constitución de Suecia, que es la soberanía, la soberanía del territorio, que es buscar siempre el avance respetando los derechos humanos. Y esto está vigente desde la implementación de esta Constitución, que fue en el año de 1974, y que, así como Suecia es uno de los principales promotores de los derechos humanos, estos lo atienden en el artículo 19 de su misma Constitución. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los tratados que tiene Suecia
sobre especialmente los derechos humanos. Para empezar, con una pequeña introducción, podemos definir que los derechos humanos y las libertades fundamentales están protegidos por la legislación sueca desde aproximadamente 3050. El parlamentarismo sueco inició su evolución en el siglo XIX, cuando el poder político empezó a transferirse al monarca al parlamento. Aproximadamente el sufragio universal se introdujo en 1909, especialmente para los hombres, y en 1921 para las mujeres. En este lapso se surgió el compromiso de Caritas Suecias. Este principalmente tiene como objetivo defender los derechos humanos y empezó en 1946. Todo empezó cuando el obispo Müller proporcionó asistencia a miles de refugiados europeos que habían emigrado a Suecia después de la Segunda Guerra Mundial. Después, 4 años más tarde, en 1950, su persistente y firme labor de amor hacia las personas más vulnerables dio lugar a la apertura de una clínica para refugiados en Estocolmo. Esta obra siguió adelante durante 37 años, hasta que en 1987 esta organización sufrió una reestructuración que desplazó toda la atención hacia el desarrollo de los países del sur global y la acción pastoral social en Suecia. Esa es como una pequeña introducción. Yo encontré algunos convenios que son los siguientes. Es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Este se fundó en 1995 y fue incorporado a la legislación sueca. Después, Suecia nos menciona que depende de una oficina regional para Europa de la ACDUNH, cuya función principal es promover los derechos humanos en la Unión Europea. Esto se lleva a cabo por medio de la asistencia técnica, la defensa y la elaboración de informes de derechos humanos. Y para finalizar, también encontramos la Convención sobre Derechos del Niño, que se fundó el 20 de noviembre de 1989.